Colombianos, el senador Gustavo Petro le dio tremenda lección y tremenda cátedra a María Fernanda Cabal y a Álvaro Uribe sobre el tema de las tierras en nuestro país en el Congreso de la República. Vamos a escucharlo y vamos a analizar lo que dice Petro porque además generó mucha polémica en las últimas horas. Con Cabal tenemos, en cierta forma, yo la considero una digna representante del uribismo, quizás la mejor desde el punto de vista del sistema de ideas que defiende. Pero aquí creo que ella tiene una visión diferente que quiero un poco visibilizar del propio Uribe. Veamos, tanto María Fernanda Cabal como Álvaro Uribe Vélez tienen intereses personales, familiares, comerciales en el agro. Álvaro Uribe Vélez es un gran terrateniente, poseedor de tierras, en general de ganadería extensiva, es decir, no es productivo. Representa una capa de poseedores de la tierra, que son como 2.000 o 3.000 personas, que en realidad tienen casi el 70% de la tierra fértil del país, básicamente en el Caribe, Magdalena Medio, en el Piedemonte Llanero. Ahí no se cultiva una mata de yuca en realidad. Han cimentado la idea de que la tierra es sinónimo de poder y no que la tierra es un instrumento productivo. Los capitalistas piensan que la tierra es un instrumento productivo, no un sinónimo de poder. Esa idea de la tierra y el poder no tiene que ver con el capitalismo, tiene que ver con cosas muy premodernas, muy anacrónicas, que aún subsisten en Colombia. Ese primer argumento de Petro es bastante interesante de cómo le recuerda a María Fernanda Cabal que esa acumulación de tierras que hace ella también, su esposo José Félix Laforí y el mismo Álvaro Uribe Vélez, entre otros, que son unos pocos realmente si hacemos las cuentas de cuántos colombianos somos, pero esa acumulación de tierras no hace parte de sistemas capitalistas porque el sistema capitalista también tiene como uno de sus pilares la producción, la generación de empleo, la generación de riqueza, la movilidad económica de los países o de las regiones o de las empresas de las tierras, esa productividad, y es algo que los super terratenientes como Álvaro Uribe, como la misma Cabal, pues no hacen, acumulando tierras que no producen, que no usan para producir. Y eso lo recuerda Petro y los pone en su lugar indicándoles que eso que tanto defienden ellos, porque utilizan esa acumulación de tierras para mantener un estatus de poder, que es lo que toda la vida han utilizado muchos multimillonarios de este país, acumular tierras para mantener ese estatus de que son poderosos, de que tienen dinero, pero son tierras que no están produciendo. Y ojo, ya vamos a ver por qué esto se pone más interesante. Ahora, veamos, la visión que acaba de expresar la senadora tiene más que ver con su idea, diferente a la de Uribe, de ver la tierra como un instrumento productivo. En eso se acerca más a mí que a Uribe. Miren la paradoja de la vida. Porque nosotros estamos proponiendo precisamente salir de una economía extractivista, la de la cocaína, el petróleo y el carbón, y pasar a una economía productiva que implica tres grandes almendrones duros que construir, que es lo agrario, lo industrial y el turismo. Entonces, aquí, si queremos la tierra como un instrumento de producción, tenemos que ver quién la posee y de qué manera se convierte en un instrumento de producción. Indudablemente creo que caben pequeños y medianos empresarios capitalistas y creo que incluso puede caber la gran plantación de corporación capitalista, que es el último desarrollo transnacional de la agricultura en el mundo con muchos problemas. Ojo, porque esta propuesta que tiene Gustavo Petro, y ya lo hemos indicado y explicado en muchas ocasiones, es una propuesta que tenía el mismo Álvaro Uribe Vélez, Óscar Iván Zuluaga y Andrés Felipe Arias durante el gobierno de Uribe, porque propusieron a través de un proyecto de ley que finalmente fue tumbado por la Corte Constitucional, propusieron que se expropiara las tierras improductivas en nuestro país y se le pagara una indemnización a los dueños de esas tierras.
Ese era uno de los objetivos de Uribe, expropiar tierras improductivas en Colombia. Y eso los uribistas no lo saben y creen que lo que habla Petro es comunismo y castrochavismo, pero eso no es comunismo ni castrochavismo, es más capitalismo que otra cosa, y es una idea que tenía Uribe en su momento, pero Uribe quería expropiar las cosas directamente. Él no quería dialogar ni buscar acuerdos con los dueños, nada de eso, querían expropiar directamente las tierras. Sin embargo, Petro habla de una compra para las tierras, para volverlas productivas. Ojo, no son cualquier tipo de tierras, tierras improductivas, de grandes terratenientes, de grandes extensiones de tierra que no se utilizan. Se habla de ese tipo de tierras. Y esas tierras, pues, proceder a comprarlas a precios, pues, interesantes, me imagino yo, no expropiarlas como los estaba indicando Álvaro Uribe en ese proyecto de ley que presentaron durante su gobierno. Que tienen que ver con los monocultivos en grandes extensiones. Pero cabe el campesinado que se debe transformar en granjero. Es decir, la pequeña y mediana producción y la posibilidad de que ese propietario directo, productor directo de productos agrarios, sea cooperativista de un proceso de agroindustrialización, que es lo que más enriquece el campo. Creo que aquí no nos separamos demasiado con lo planteado con la doctora Cabal, pero sí tendría que poner unos hechos que me parece que hay que profundizar. Para que este mundo productivo en la tierra sea posible, los poseedores que ven con la tierra como poder y no como instrumento productivo, tienen que retroceder. Deben liberar la tierra. Yo propongo comprársela, no para que quede en propiedad del Estado, sino para que quede en propiedad de quienes ven la tierra como un instrumento de producción. Es decir, comprar de las haciendas Álvaro Uribe Vélez, para que allí se pueda producir comida, dado que él la piensa como un instrumento de poder. Pero no solamente tenemos que ver con la tenencia de la tierra y él. 10 minutos para mirar, senador Luzón. No solamente tenemos que ver. Sí, gracias, presidente. No solamente tenemos que ver con la tenencia de la tierra, que es un tema muy fuerte, durante décadas discutido en Colombia, sino con otros elementos. La productividad que implica democratizar el conocimiento, es decir, la universidad pública y gratuita en todo el territorio nacional. La democratización del crédito, que implica romper el monopolio del crédito en Colombia, que son los 5 banqueros que manejan todo el crédito en el país. Hay que crear una institucionalidad de crédito a partir de la banca pública y las cajas cooperativizadas de ahorro y crédito, y hay que proteger del comercio internacional las ramas productivas que se empiecen a desarrollar en Colombia, tanto agrarias como agroindustriales. Y aquí volvemos al tema de choque con Paloma Valencia, y es que el Estado colombiano debe proteger la agricultura nacional. Obviamente, porque lo que ha hecho históricamente el país es desproteger esa agricultura que nos ha llevado a ser víctimas de la globalización en ese sentido, como lo han planteado en este país con los TLC mal negociados, que deberíamos ser competidores ante esa globalización y lo único que hemos sido es víctimas. Los campesinos destrozados no pueden generar empleo, no pueden tener sus propios empleos, no pueden producir, todo está muy caro, no pueden sacar sus alimentos del campo. Mejor dicho, imposible la agricultura. Y eso es uno de los puntos importantes, y el Estado debe empezar a proteger ese tema económico que se deriva de la agricultura para poder competir a nivel internacional, y si se puede renegociar unos TLC que no solo favorezcan a otros países, sino que favorezcan a la producción nacional. Interesantísimo eso que propone Petro. Bueno, y esta semana arma ahí la polémica, Vicky Dávila hizo su programa al respecto, y miren que me llamó la atención este título que puso Semana. Si alguien tiene su tierra, ¿qué le espera en un eventual gobierno de Gustavo Petro? Así fue el cruce de tesis. Si alguien tiene su tierra. Ya están intentando vender esa cizaña, ese miedo de que si Petro llega a la presidencia, pues le va a quitar las tierras a la gente o se las va a expropiar. Ese es el objetivo de este título.
Petro no habla de las tierras así como así y ya las tierras, ustedes lo acaban de escuchar, tierras improductivas de grandes terratenientes que usan sus tierras como símbolo de poder. No un campesino que tiene 5 o 6 hectáreas, no un ganadero que tiene 20, 30, 100, bueno, 20, 30, 50 hectáreas, sino grandes terratenientes que tienen miles y miles de hectáreas improductivas, que es el tema acá. Si un ganadero pues está utilizando sus hectáreas para producir, para generar empleo, si un campesino está utilizando sus hectáreas para producir, para cultivar, para no sé, para hacer cualquier tipo de cosa, no entra en esta clasificación. Son grandes terratenientes que tienen tierras improductivas, muchas tierras improductivas. Ese es el problema. Y no son millones de personas, bueno, millones no, podemos decir cientos de miles que tienen algo de tierra en este país. Son unos cuantos, 1000, 2000 personas que tienen esas grandes extensiones de tierras improductivas. Entonces ya empieza acá, tiene su tierra, ¿qué le espera en un eventual gobierno? O sea, están intentando inducir al error a la gente, engañarla. No es que si yo tengo tierra que es una hectárea, un lote, ya a ver, Petro va a llegar a expropiármelo y va a llegar a no sé qué, que es lo que ellos intentan vender. Eso es falso, es mentira, y ya se empieza a ver cómo utilizan estos medios pues ese tipo de cosas, que es bastante lamentable. Para finalizar quería mostrarles esto. Petro ha venido buscando una alianza con la Coalición de la Esperanza, con el Partido Verde y con cualquier persona que diga ser alternativo. Lo viene diciendo, lo ha indicado en su Twitter y dice unidad y cambio, para que después digan que es el que está buscando la división, el que genera división en este país. Colombianos, hasta acá este video, gracias por ver, nos vemos en el próximo, adiós.